Ok, vamos a ver un ejercicio ahora. Fíjense, ahora tenemos una serie de ácidos carboxílicos. Recuerden que son ácidos porque este enlace OH, que es el mismo en todos, se romperá con una mayor o menor facilidad dependiendo de la estructura del sustrato. Es un orden decreciente, significa que le vamos a dar el 1 al más ácido y el 4 al menos ácido. Bueno, primero lo separamos como en grupos, ¿verdad? Porque yo sé que el cloro es más electronegativo que el bromo, entonces yo creo que estos dos van a tener los números más bajos. ¿Por qué? Porque aunque el bromo está aquí en lo que se llama la posición alfa, al carbonilo, o sea, la posición vecina, el bromo es menos electronegativo que el cloro, y este tiene dos cloros. Y aquí, bueno, este último de ahí, ya ni tiene el bromo cerca, lo tiene más lejos, ¿verdad? Y es menos electronegativo, entonces, estos dos, yo pienso que tendrán los números más altos y estos dos, los números más bajos. La especie más ácida es esta, porque tiene dos cloros más electronegativos en esta posición que dijimos que se llama alfa. Luego esta solo tiene uno, pero el cloro es más electronegativo que el bromo. 3 porque este bromo está más cerca que este. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí tenemos la respuesta del libro para que ustedes lo sepan. Ya hicimos el orden decreciente. Aquí tienen más explicado, ¿verdad? Eso. Bien. Ok. Muy importante, la introducción de grupos alquilo incrementa la basicidad por efecto inductivo dador de electrones. Ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es hablar un poquito del efecto inductivo donador en las bases, ¿ok? Vamos a ver. Resulta que nosotros tenemos la metilamina, ¿verdad? Que en disolución acuosa tiene una pKb de 336. Mientras que tenemos la dimetilamina que tiene dos grupos metilo y tiene una pKb menor, por lo tanto esta es una base más fuerte. ¿Por qué? Porque estos dos grupos le donan carga al nitrógeno y hacen que la carga de él esté más disponible. Un efecto inductivo donante o donador, chiquillos, aumenta la basicidad y disminuye la acidez. Bien, vean, este no está en el libro, tienen que estudiarlo muy bien aquí del video, pero es muy sencillo. Fíjense ustedes que hay un efecto que disminuye tanto la acidez como la basicidad, que se llama el efecto estérico. Vamos a ver, los efectos estructurales que proceden de las interacciones espaciales entre los grupos se denominan efectos estéricos. O sea, son efectos generados por el volumen electrónico, muchachos, en los sustituyentes. Los efectos estéricos también pueden jugar un papel importante en la acidez y la basicidad. El impedimento estérico de la solvatación, ¿verdad?, causado por el tamaño del ácido o del disolvente, puede inhibir la estabilización de la base conjugada por parte del disolvente y en consecuencia disminuir la acidez. Entonces, vean, yo considero que el ácido benzoico es ácido porque este enlace OH se va a romper. Ahora, él pierde este protón, pero se va a formar el anión benzoato, que tiene que ser estabilizado por el agua como disolvente. El agua, en una estructura como esta, se acerca y el dipolo del agua estabiliza la base en el disolvente, ¿verdad? Igual tenemos el H3O que va a generar interacciones de tipo puente de hidrógeno con el agua y entonces también se va a estabilizar. pKa 4.2. Bueno, sí, es la pKa normal. Ustedes saben que las pKa de los ácidos carboxílicos andan ahí entre 4 y 5. Pero fíjense ahora estos. Este tiene dos grupos grandes, ¿verdad? Fíjense que cada grupo tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Son 8 carbonos. Fíjense que la base solo tiene 6. Ok, el volumen electrónico de estos grupos me va a generar dos problemas. Primero, que la base se acerque a quitar el protón. ¿Ven? Entonces, esa es una inhibición estérica, ¿verdad? El efecto estérico es eso, muchachos, un efecto repulsivo generado por el volumen electrónico en un sustrato dado. Entonces, el efecto estérico, ¿verdad?, va a consistir en que la base no se puede acercar lo suficiente a arrancar este protón, muchachos, porque lo repelen los pares de electrones enlazantes de estos dos grupos tan grandes. Le cuesta. Bueno, supongamos que calentamos esta carajada y entonces vencemos, ¿verdad?, ese efecto estérico que impide que estas moléculas choquen para que el agua le quite el protón a este. Bueno, muchachos, vamos a tener otro problema grande. Una vez que yo generé este anión, ¿cómo lo estabilizo? Ven, a eso se refería con que el impedimento estérico, ¿verdad?, o sea, el efecto que genera el volumen electrónico de estos grupos, de ahí me evite que esto se estabilice, ¿verdad?, en el medio acuoso. O sea, las moléculas de agua, ¿cómo van a hacer para llegar aquí con tanta repulsión?
No van a estabilizar muy efectivamente esta carga negativa y por esa razón, muchachos, este compuesto va a ser bastante menos ácido que el anterior. Yo puedo decir que por efecto estérico, que consiste en dos partes, ¿verdad? En la reacción de la base con el ácido y en la solvatación, ¿verdad? De la base conjugada, ¿verdad? Este segundo efecto se llama una inhibición estérica de la solvatación. Este compuesto es menos ácido. Aquí tenemos, o aquí podemos ver, digamos, una representación que no es muy fiel, porque este grupo será mucho más grande y este también. Ocultan efectivamente a esto para que no pueda entrar el agua a estabilizar a la base conjugada. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces un resumen de lo anterior. ¿Ok? Y recuerden ustedes entonces que el efecto estérico siempre disminuye la acidez. Bueno, el efecto estérico también disminuye la basicidad. Y aquí tengo que explicar esto con mucho cuidado. Vean. En una disolución con un disolvente, vean el orden de pKb de este juego de aminas. La metilamina 336, la dimetilamina por un efecto inductivo mayor, sí, donador, es más básica que la anterior, pero qué vacilón. Ustedes me dirán, pero esta no tiene 3 metilios y tiene el mayor efecto inductivo donador. ¿Por qué esta es menos básica, inclusive que las dos anteriores? Por efecto estérico. De nuevo, en un disolvente 3 metilos ya obstaculizan mucho, ¿verdad? Lo que es la interacción de la carga negativa del nitrógeno con el disolvente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, es muy importante decir que en disolución acuosa, muchachos, la trimetilamina por un efecto estérico es menos básica que las dos anteriores. ¿Dónde sería, digamos, regido solo por el efecto inductivo, muchachos? El orden de basicidad de estas metilaminas. De ahí en el estado gaseoso. En el estado gaseoso este no sería el orden, porque en el estado gaseoso no hay disolventes, muchachos. En el estado gaseoso, ¿verdad? El orden de basicidad de estas aminas, muchachos, sería la metilamina, la menos. La dimetilamina, la intermedia y la trimetilamina, la más básica de las tres por efecto inductivo. Claro, porque no hay disolvente, muchachos. No hay disolvente, entonces no hay que considerar la inhibición estérica, la solvatación que discutimos con antelación. Recuerden, en un disolvente estos son los valores de pKb. Y reafirmo lo dicho, ¿por qué la trimetilamina es la menos básica de las tres, aunque podría presentar el mayor efecto inductivo? Claro, por el efecto estérico que generan los 3 metilos. Bien. Ok, vamos a ver si en este video nos da tiempo. Resulta que el efecto... bueno, perdonen, una cosa. Para cerrar el tema. El efecto estérico disminuye entonces, muchachos, tanto la acidez como la basicidad de los sustratos. Bien, el efecto resonante. Bueno, los efectos resonantes se manifiestan también, sobre todo en las bases conjugadas de los ácidos que analicemos o en las bases que nosotros podemos observar. Y el efecto resonante aumenta la acidez cuando se estabiliza la base conjugada, ¿verdad? Del ácido por resonancia. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, tenemos que el fenol, ¿verdad? Tiene una pKa aproximadamente de 10 y los fenoles andan en general por una pKa de 10. Depende de algunos sustituyentes. Por ejemplo, si fueran sustituyentes extractores de carga electrónica, entonces esta pKa bajaría. Si son sustituyentes donadores, ya sabemos, entonces esta pKa subiría. Pero definitivamente los fenoles son bastante más ácidos que los alcoholes. pKa 16, pKa 10. Bueno, ¿cuál es la base conjugada de un alcohol? Esta. O sea, yo no tengo... O sea, esta carga está puntual sobre este oxígeno, no se va para ningún lado, porque probablemente este grupo R, que se llama un grupo alquilo, ya saben, sea saturado en el caso de la mayoría de los alcoholes. ¿Qué pasa en el fenol? Ustedes ya lo conocen. En el fenol, una vez que pierdo este protón, ¿verdad? La carga negativa del oxígeno, ¿verdad? Y aquí lo mostramos con diferentes estructuras resonantes, se dispersa en todo el sistema conjugado. ¿Se acuerdan? O sea, la resonancia es un modelo gráfico que me sirve para mostrar la conjugación, o sea, cuando la carga negativa se desplaza por más
de un orbital molecular, muchachos. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que esta carga negativa realmente no está aquí, se dispersa. Si hay menos carga negativa por átomo, quiero decir que tengo una carga pequeña, sobre todo los átomos en el híbrido de resonancia, que ya no lo vamos a hacer porque ustedes ya saben. De ahí, chiquillos, lo que pasa es que entonces esta base conjugada es mucho más estable que esta, donde los electrones están fijos y no se mueven de este oxígeno. Por eso el fenol, por un efecto resonante, o sea, por la estabilización de su base conjugada, es más ácido que un alcohol. ¿Ok? Bueno, el efecto resonante disminuye la basicidad porque la carga negativa se dispersa en la estructura orgánica. A menor cantidad de carga negativa disponible o efectiva, chiquillos, menor basicidad. Aquí tenemos un ejemplito bonito, fíjense. Las aminas aromáticas son bases más débiles que las aminas alifáticas. Vamos a ver. La ciclohexilamina tiene una pKb de 334. Bueno, es una base, como ustedes recuerdan, acabamos de verlas, ¿verdad? Nadie tiene que aprenderse esos datos de memoria, pero los acabamos de ver, chiquillos. Y resulta que la dimetilamina andaba por aquí, o la metilamina, más bien la metilamina era la que andaba por aquí. Mientras que la anilina, chiquillos, tiene una pKb de 937, o sea, es una base mucho más débil. Pues la explicación es muy sencilla. La situación de la ciclohexilamina es esta, los electrones no pueden moverse, ¿verdad? Vamos a verlo. Los electrones no pueden moverse de aquí a esta estructura porque no es conjugada. Sin embargo, en la anilina, claro, por esta razón, chiquillos, la anilina es una base bastante más débil, ¿verdad? Por un efecto resonante que la ciclohexilamina. Bueno, vemos aquí, ya para finalizar este video, que en el etanol la base conjugada centraliza los electrones sobre el oxígeno, mientras que en el ácido tenemos dos efectos. El ácido es muy ácido con respecto a un alcohol por un efecto inductivo. Vean que son dos oxígenos que están cerca de este enlace. Es un efecto inductivo extractor más grande que aquí, que solo hay un oxígeno. Y además, vemos que la base conjugada del ácido, aquí, se estabiliza por resonancia. Entonces, ¿por qué los ácidos son más ácidos que los fenoles? Bueno, porque los ácidos presentan en su base conjugada un efecto resonante, pero tienen mayor efecto inductivo que los fenoles. ¿Y por qué los ácidos son más ácidos que los alcoholes? Por efecto inductivo y por efecto resonante, muchachos. Y los fenoles, ya lo discutimos, los fenoles son más ácidos que los alcoholes porque su base conjugada, la de los fenoles, se estabiliza por efecto resonante. Bueno, recuerden ya para terminar, el efecto resonante aumenta la acidez cuando se estabiliza la base conjugada del ácido por resonancia. Y el efecto resonante disminuye la basicidad de las bases porque dispersa la carga, la hace menos efectiva, ¿sí? O menos disponible. Gracias.